Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. El día de hoy les vengo a compartir, conversar sobre este libro, La Tierra clama nuestros nombres, de Javier Armendáriz, ganador del premio Oculus 2024. Es una portada preciosa, quisiera decir, antes que ninguna otra cosa. Me es gráficamente bella, poderosa, esa nube en el centro, captando toda nuestra atención en un primer momento, con esos nubarrones a su alrededor que forman un ojo sobre un lago rojo, un lago con sangre en vez de agua, y el pueblo, unas pequeñas construcciones ahí en sus alrededores y siluetas sin identidad particular, como acercándose, como siendo llamados por ese ojo. Es una cosa padrísima, padrísima. El encargado de esa portada quiero darle el reconocimiento porque me ha encantado. Es lo que eh, Aníbal Pérez. Aníbal Pérez es el encargado de esta bellísima portada. Y bueno, este libro a mí me tocó presentarlo, y al momento de presentarlo yo me hice unas notas, y es con las que yo voy a guiarme para presentarles ahora por YouTube este libro que me ha gustado mucho. Es una novela que se adscribe al género del terror moderno. A ver, comencemos con lo primero, con Las Coloradas. El lugar de acción central de esta novela es un pueblo que se llama Las Coloradas. Las Coloradas es un pueblo pequeño, marginal y pobre, además de violento. Es un escenario recurrente alrededor de todo el libro y donde toma lugar el principal acontecimiento de la historia, que es un linchamiento de un criminal por parte de todo el pueblo. Una comunidad obnubilada va y lincha a un criminal y se instaura el horror. Ya desde el mismo título se nos insinúa la importancia del lugar para la acción. Ya desde la portada que acabo de presentarles, esa portada atractiva, esa portada con la luna que pareciera un ojo, esa portada con una mirada terrible que se dirige sobre el pueblo, que se esboza apenas por unas casas sencillas y unas siluetas, ¿no? Entonces, Las Coloradas pareciera el protagonista de esta novela, y asimismo el monstruo que instaura la barbarie, el horror en la historia, ¿no? Es un lugar importante, pero no lo es todo. A ver, hay dos citas que voy a leer a continuación del libro. La primera dice así: como las hormigas que siguen todas el mismo camino, nosotros íbamos siguiendo no sé qué hilo invisible que nos jalaba, y el aire. Había algo en el aire de Las Coloradas. Estaba infectado de rabia. Esta cita es a propósito de esta idea que como que no supe cómo expresar, de esta sensación, de esto que le sucede al pueblo, el porqué de este acontecimiento y cómo es que toda una comunidad, todo un grupo de gente se ven
rabiosas, se ven enfermas, se ven obnubiladas, hipnotizadas, se dejan llevar por lo más barbárico, lo más animal de nuestros instintos humanos, asaltan un cuartel de policía, sacan al presunto criminal y lo ejecutan. Todos. Y esto instaura un trauma colectivo, un horror colectivo, una cosa espantosa y fascinante, que es el principal motor de toda la trama de la novela. Hay una segunda cita que dice así: los tiempos ya no son como los de antes. Antes se podía confiar en la gente. Antes el diablo no andaba escondido a la vuelta de cada esquina. Hay un miedo al otro. Y es un miedo ya no solo al que viene de fuera, al extranjero, al foráneo, sino un miedo al vecino, un miedo y una desconfianza para con el hermano. Tras el acontecimiento se instaura un trauma que se comparte y permea a los habitantes de Las Coloradas. Se cruza una línea, se llega a un punto de no retorno, algo se quebró. Y hay una frase poderosa, inteligentísima de Stephen King, que si yo tuviera que recomendarles el libro con una sola frase sería con la siguiente. Dice, es más, hasta la pondría, ya ven que hay novelas que no tienen a veces las hipnosis en su contraportada, sino una frase suelta, alguna crítica, una recomendación del New York Times o de fulanito de tal, crítico de tal, no sé. Bueno, si vamos a esas de no poner unas hipnosis en la contraportada, yo colocaría esa frase a modo de un epígrafe puesto acá detrás. Y dice así la frase: los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Y es lo que en el libro sucede con los monstruos. El terror no está en las criaturas, fantasmas, hechos fantásticos, sino en la sociedad, en personajes que emulan a personas reales. No sé si me explico. Es decir, el terror está en lo social. Eso es, creo, la idea que intento expresarles. Y bueno, siguiendo con esta serie de apuntes, notas que yo me hice, hay otra frase, otra cita, a propósito de una figura que es recurrente en la novela. La novela transcurre en un pueblo que linda, cuyo uno de sus atractivos es un lago. Entonces, el lago es una figura recurrente alrededor de todo el texto, pero no solamente el lago, también los perros. Vean, dice, los estómagos gruñen, pero igual que a los perros, nadie los escucha. Los perros son un motivo recurrente en el libro. Su presencia o ausencia marcan cierto ritmo, llegan incluso a significar cierto augurio, cierta oscuridad. Hay incluso un apartado, un título que así que se lleva el título, Los perros de Las Coloradas. En fin, eso me pareció muy curioso pensar en también porque hay un relato que se siente un poco rulfiano. Esta manera de contar con estos personajes sin identidad particular, pero están como huérfanos, a la deriva, en un tiempo no delimitado, en un tiempo otro, con cierta personalidad en el diálogo, con cierto ritmo que a mí se me hizo y confirmé con el escritor. Hay una herencia, una influencia rulfiana en estos relatos. Ahora, estoy
ya metiéndome con un tema que a mí me llamó la atención desde el principio de la novela. La novela es una novela, pero yo comencé a leer el libro sin tener la conciencia de que era una novela. Lo leí, empecé a leerlo y a los 3 cuentos, yo creí que era un libro de cuentos, a los 3 cuentos me voy dando cuenta de que hay una relación entre estos cuentos, una historia secreta, una historia oculta, una trama primordial que conjuga, teje a todos estos relatos. Es una cosa muy impresionante a nivel formal lo que hace Javier Armendáriz con este libro, porque no solamente construye relatos que por sí mismos se sostienen como cuentos, en esta idea del cuento como esfera y como con la intención de que sean knockout, los cuentos, un knockout, una esfera perfecta, pero juntándolos encuentras el porqué de todo, ¿no? El motivo. Eh, Aquí tengo algo al respecto, si no me recuerdo. Vean, sobre esto de la identidad de cada uno de los relatos, capítulos de los que se compone el libro, hay los que se sienten como un relato de leyenda urbana. Ese tipo de historias de miedo que contarías alrededor de una fogata, en una pijamada, después de medianoche. Hay otros, uno en particular, Buscar la Luz, que a mí me recordó al subgénero de metraje encontrado del cine de terror tipo REC o El proyecto de la bruja de Blair. Incluso hay un relato muy en particular en el que se pareciera coquetear con la ciencia ficción fantástica. Me refiero a La última transmisión del Capitán Andrómeda. Y digo coquetear porque en el relato aparenta ser una cosa para acabar resultando otra. El caso es que hay una variedad riquísima de voces y formas de narrar que, sin embargo, nunca desarmonizan el libro. Se equilibran y logran formar un conjunto, un todo plural y multiforme que armoniza. Ese es uno de los logros que yo creo de esta novela. Cómo logra ser multiforme, ser plural, tener cada uno de los relatos una identidad muy particular, porque incluso hay uno que se desarrolla a manera de diálogo, como una obra de teatro. Por aquí, si no me recuerdo, tenía una nota a propósito. A ver, a veces el narrador de las historias es una voz en primera persona que nos dice las cosas directamente. A veces es uno en tercera. A veces es un coro de voces incorpóreas que se mezclan y confunden y vienen a nosotros desde un más allá, desde un no lugar. Este es el ejemplo del relato, del capítulo. A ver si lo encuentro ahorita en corto, que no me... Las voces de los perdidos. Quiero que vean la manera en que se presenta el texto. No me interesa tanto que entiendan porque sé que la letra aparece al revés, pero quiero que vean cómo es como un diálogo marcado por distintos personajes que se va desarrollando a lo largo de todo el relato. Y hay otro texto, por ejemplo, el de los perros de las coloradas, justo, a ver, que está en verso. Está en verso. Eso a mí me parece impresionante. Es un relato muy corto, pero está en verso. Versificado, quiero decir. Y bueno, a ver, volviendo sobre mis notas, no es mi intención explayarme, hacer esta reseña muy larga. Quiero leerles lo siguiente. Es una frase del libro. Bueno, es una pregunta. ¿Y qué tal si? Es una pregunta que se da en un diálogo en uno de los capítulos finales del libro. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si como sociedad nos hubiéramos equivocado? ¿Y qué tal si como sociedad estuviéramos equivocados sobre algo? ¿Acaso sea este uno de los miedos modernos? Miedo a estar equivocados sobre algo de lo que creíamos estar completamente seguros, miedo a las consecuencias de tal equivocación y por tanto
necios, ciegos, reticentes a aceptar que nos hemos equivocado y que podríamos hacer algo al respecto, nos negamos a ello, a esa posibilidad, y preferimos quedarnos en la equivocación. Es una de las preguntas, entre otras, como cómo creer en un Dios, en un mundo tan violento, absurdo, extraño, y otras tantas más que plantea la novela. Preguntas que, estarán de acuerdo conmigo, es de una vigencia, una urgencia actual innegable, ¿no? Incuestionable. Ahora, sobre la historia secreta, la travesura de un niño, la inocente, ingenua maldad de un hermano, de una hermana, mejor dicho, para con su otra hermana. Carolina es un rumor, una interrogante, un fantasma, un misterio que no se nos devela sino hasta el desenlace del libro, así como la laguna y los perros son figuras que se repiten, que se reiteran a lo largo de todo el texto, que nos acompañan durante todo el relato, así también lo es Carolina, un personaje de quien no sabemos nada, sino hasta el último de los relatos, capítulos de esta novela. Dice, continúa, el origen de todas las cosas, la principal y secreta línea de acción, la develación final. Yo los invito, y con esto cierro, yo los invito, si se atreven, a visitar las Coloradas y descubrir sus misterios. Finalizo dando lectura a una de las frases del capítulo de cierre, que así dice: el mundo entero no le basta. Su apetito es tal que terminará por devorarse a sí mismo y no será suficiente. Su voz emerge de la tierra y clama tu nombre, Carolina. Clama también el mío. Clama los nombres de quienes se dejaron cautivar por el fuego aquel día igual que polillas. Clama los nombres de tantos desde hace tanto tiempo, todos devorados. La tierra clama nuestros nombres de Javier Armendáriz, una novela impresionante, poderosa, que te atrapa desde el primer cuento, capítulo, relato. La primera línea ya te tiene. Y la intriga por resolver el misterio detrás de esta acción te mantiene en vilo, al filo de la butaca, hasta la última frase. Yo se los recomiendo, no pierdan ocasión de adquirirlo. Es un libro que además como objeto es muy bonito. Me encanta la portada, es de un tamaño justo. La hoja igual es una hoja que es muy agradable al tacto, si me permiten comentarlo. Y pues bueno, yo me quedo hasta aquí. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Cuídense. Chao, chao. Hasta la próxima.